Bueno, muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, en nombre de Sexualidad y Discapacidad, muchísimas gracias por habernos invitado a que estemos con vosotros ahí un ratito en Colombia. Yo soy Lara Salguero, soy sexóloga, soy pedagoga, pertenezco al equipo de Sexualidad y Discapacidad, bueno, donde nos dedicamos, algunos ya yo creo que nos conocen, donde nos dedicamos a abordar desde diferentes proyectos pues la sexualidad y situaciones y casos en relación a la sexualidad de personas con diversidad funcional, con discapacidad y con enfermedades raras, ¿no? o poco frecuentes. Entonces, bueno, pues en este día de hoy, en este ratito que voy a estar con vosotros, ya digo, una vez más, gracias por poner este tema encima de la mesa y por darle importancia a la sexualidad, ¿no? Que al final es un tema a trabajar tanto desde los profesionales sanitarios, profesionales educadores, como desde las familias, ¿no? Yo os invito, y quería empezar esta presentación, os invito a que penséis y a reflexionéis, y os lanzo una pregunta. Si las personas con discapacidad intelectual, ¿no? En este caso, tienen o no tienen sexualidad. Fijaos, yo creo que a esta pregunta, ¿no? Antes de que contestemos, yo creo que a esta pregunta le sigue otra, ¿no? Es ¿qué entendemos nosotros por sexualidad? Fijaos que esto es importante y un poco en función de lo que respondamos a esto, responderemos a la primera pregunta. Fijaos, lo que tiene que ver con sexualidad a veces, nosotros nos planteamos que lo que tiene que ver con sexualidad son los embarazos, lo que tiene que ver con sexualidad son los riesgos, los abusos sexuales, las infecciones de transmisión genital, los preservativos, ¿no? Esto tiene que ver con sexualidad, por supuesto. Pero muchas otras cosas también tienen que ver con sexualidad. Si nos quedamos en eso, al final nos estaremos quedando en un modelo de sexualidad negativo y que aborda la sexualidad desde los riesgos, ¿no? Y es lo que no queremos. La sexualidad tiene que ver con muchísimas cosas. La sexualidad tiene que ver con los deseos, con los límites, con la intimidad, con la autoestima, con el placer, con las decisiones, con las expectativas, con las parejas, con los cuerpos, ¿no? Al final habéis visto que la sexualidad tiene que ver con muchísimas cosas. Y en la sexualidad estamos incluidos todos y todas, ¿no? Fijaos que, de forma rápida, os cuento que el marco general desde el que se trabaja, desde el que trabajamos, es desde el hecho sexual humano, ¿no? Trabajando un poco la sexuación, la sexualidad y la erótica, trabajando cómo somos nosotros como personas, cómo somos como hombres y como mujeres, como chicos y como chicas, que tendría que ver un poco con la sexuación. Lo que tiene que ver con la sexualidad sería un poco cómo nos vivimos nosotros como hombres y como mujeres. Y fijaos que vuestros hijos y vuestras hijas, o los chicos o las chicas con las que trabajáis, también son personas, también son chicos y chicas y también viven su sexualidad de una u otra manera, ¿no? Y por último, la erótica, que tendría que ver un poco más con las conductas y con cómo nos expresamos como chicos y como chicas, como hombres y como mujeres. Fijaos que a todo esto le siguen tres objetivos fundamentales, ¿no? De las que ya habló nuestro compañero y sexólogo Carlos de la Cruz. Comentaba que había tres objetivos grandes, ¿no? Conocerse, aceptarse y estar satisfecho. Al final es importante que yo me conozca como chico y como chica. Conocer que mi cuerpo está preparado para el placer también, ¿no? Y que yo también tomo decisiones y que yo también soy hombre y soy mujer. Aceptarse, aceptar mi cuerpo, aceptar quién soy, aceptar mi situación, y esto lo tenemos que hacer todos, ¿no? Al final yo no soy la misma con 20 años que con 40, que con 50, que con 60, ¿no? Y iré aceptando esos cambios, iré evolucionando, y fijaos que al final son objetivos que nos ponemos para todos, ¿eh? Conocerse, aceptarse y estar satisfecho, es decir, al final que lo que yo haga o deje de hacer, que las decisiones que tome y que cómo viva yo mi sexualidad como chico y como chica, tiene que hacer que yo esté satisfecho y esté bien, ¿vale? Fijaos, al final hay tres aspectos fundamentales a trabajar con personas, en este caso con diversidad funcional. Atender, educar y prestar apoyos. Fijaos que cuando hablamos de atender, estamos hablando de atender la sexualidad desde las situaciones, desde el contexto concreto, de atender dudas, de atender intereses. Fijaos que aquí será fundamental como familias, ¿no? Y como profesionales responder a aquellas dudas y a aquellas situaciones que se nos planteen. A veces son complejas, nadie dijo que esto fuera fácil, a veces es complicado, que tengo que contestar, que tengo que decir, ¿no? Fijaos que yo os diría algo muy sencillo. La actitud que tengáis frente a la sexualidad será lo que marcará la diferencia, ¿no? Ya no es tanto qué le cuento o qué no le cuento a mi hijo, sino cómo se lo cuento, ¿no? Y cómo se lo cuento, qué actitud le transmito
ante la sexualidad, si yo le pongo cara de asco o pongo cara de rechazo o le digo ya lo entenderás que ahora todavía eres muy pequeño, o, es decir, si transmito mensajes un poco de voy a escurrir el bulto, si se me permite la expresión, al final lo que estamos transmitiendo es que la sexualidad es algo sucio y es algo que si no se trabaja mejor, ¿no? Y esto es todo lo que no queremos transmitir. Yo hablaba de atender, educar y prestar apoyos. Fijaos que en la parte de educar, pues vamos a educar siempre desde lo positivo, ¿no? Acordaos del modelo que acabamos de hablar, modelo negativo o el modelo positivo y más amplio de la sexualidad. Vamos a atender siempre y vamos a educar desde este modelo positivo y desde las posibilidades, ¿no? Yo creo que ya en personas con diversidad funcional, con discapacidad intelectual, se habla mucho de los límites. Vamos a dejar de hablar tanto de límites, ¿no? Y vamos a hablar de posibilidades dentro de la sexualidad. Y por último, prestar apoyos, ¿no? Siempre vamos a prestar apoyos y seguimos haciéndolo en diferentes áreas. Pues en la sexualidad también debemos prestar apoyos centrándonos en la persona y en la circunstancia y en las necesidades individuales de la persona. Y además yo siempre digo lo mismo, hay que prestar apoyos preguntando y teniendo en cuenta a la persona, ¿vale? Las personas con discapacidad intelectual, esto no hace falta que lo diga yo, pero las personas con discapacidad intelectual también sienten, ¿no? Y también tienen derecho a decir hoy sí, hoy no, o esto me gusta o esto no me gusta, ¿vale? Fijaos que uno de los aspectos importantes que vamos a trabajar es la intimidad. A mí me gustaría dejar claro que la intimidad es una parcela fundamental y a veces es verdad que se nos olvida, ¿no? En personas con discapacidad intelectual a veces se nos olvida que tienen que tener intimidad, que tienen que tener su habitación, que tienen que tener su espacio donde poder estar a gusto, donde poder estar solos o solas, ¿no? Si así lo desean. Entonces, además, con esta intimidad tiene que ver mucho el acceso al cuerpo, por ejemplo, que ahora lo veremos también después, ¿no? Los límites corporales, pero el acceso al cuerpo, el darles a entender que su cuerpo es suyo y les pertenece. Esto será fundamental, ¿vale? A las personas con diversidad funcional, personas con discapacidad intelectual, sobre todo aquellas que tienen más necesidades de apoyo, accede mucha gente a su cuerpo, ¿no? Porque hay que ducharles, hay que ayudarles a que se vistan, Entonces acceden personas a su cuerpo desnudo y esto es fundamental. Fijaos que esto desde los profesionales y desde las familias es fundamental tenerlo en cuenta, que aunque ellos no lo expresen o ellos no lo digan, están accediendo a su cuerpo desnudo, ¿vale? Fijaos que al final es importante tener personas de referencia que acudan, que acudan a atender y ayudar a estas personas de referencia, ¿no? Hoy no está mi tío, que es el que siempre le ducha, no pasa nada, hoy le ducho yo porque total... Es decir, al final tenemos que tener en cuenta que tienen que tener personas de referencia. Si lo que queremos hacer es que estos chicos, estas chicas aprendan la importancia de la intimidad y aprendan que no todo el mundo puede acceder a su cuerpo, pues será fundamental trabajar esto, ¿no? Yo sé que una de las cosas que más os preocupa como familias con chicos y chicas con discapacidad intelectual es el tema de los abusos, ¿no? Y sin centrar la ponencia en todo esto, al final yo creo que una de las maneras buenas, positivas y necesarias de prevenir abusos sexuales es trabajando esto, trabajando en la intimidad y trabajando el acceso al cuerpo, trabajando desde edades muy tempranas quién accede y quién no accede. Fijaos, si desde el centro en el que estos chicos o chicas estén o desde la familia accede mucha gente a su cuerpo desnudo, ellos no serán capaces luego de diferenciar qué personas están accediendo porque les quieren ayudar o qué personas están accediendo con una intención negativa, ¿vale? Entonces sí que tenemos que hacerles entender que su cuerpo les pertenece, que a su cuerpo no puede acceder todo el mundo y además dentro de esta intimidad será importante trabajar la diferencia entre lo público y lo privado, ¿no? Qué cosas hago en la parte privada y cuál es mi privacidad, pero es que para eso tengo que tener un sitio privado, es decir, para trabajar la privacidad tengo que tener un sitio, una habitación, un sitio donde yo pueda estar y pueda ser un sitio privado donde yo esté conmigo mismo, ¿vale? Fijaos, esto tiene mucho que ver con los límites, lo que estamos hablando, ¿no? Con los límites corporales y personales. Importancia de trabajar los límites con mi cuerpo, quién accede y quién no accede a mi cuerpo, qué partes me tocan y qué partes no, y qué partes son íntimas y qué partes no. Y límites corporales con el resto de las personas. Es decir, yo no puedo... No, es que mi madre me deja que le toque el pecho y me hace gracia y al final tengo que diferenciar, ¿no? Y yo no puedo tocarle el pecho a mi madre porque entonces no voy a distinguir cuándo sí le puedo tocar el pecho a una chica o cuándo no lo puedo hacer, por ejemplo, ¿no? Es decir, al final, fijaos también modelos de referencia importantes, ¿no? Desde el ámbito profesional.
cuando trabajamos con chicos y chicas tenemos que dejar muy claro, oye, mira, yo soy profesional, yo soy tu profesor, yo soy tu fisioterapeuta, yo soy... Es decir, al final tenemos que dejar claro cuáles son las parcelas para no confundir al final las figuras también de referencia, ¿no? Importancia dentro de todo esto, dentro del ámbito de la sexualidad, entraría también trabajar comportamientos y actitudes que sean acordes a la edad de los chicos y chicas, ¿no? Al final, a las personas con discapacidad intelectual a veces se las infantiliza mucho. Y no nos damos cuenta de que también crecen, ¿no? Y a veces tienen 25 años y son hombres y mujeres y les podemos seguir tratando con toda la buena intención, pero no es lo más positivo, ¿no? Les podemos seguir tratando como niños y como niñas. Y si queremos y el objetivo es que estén lo más incluidos en la sociedad, pues no podemos seguir tratándoles como niños y niñas, ¿vale? Fijaos, es importante también que pidamos permiso, ¿vale? Como profesionales, como padres, como madres, como familia, que pidamos permiso cuando prestamos el apoyo, que les enseñemos a decir que no, que les enseñemos a tomar decisiones y a tener un pensamiento crítico con diferentes aspectos de su vida, ¿no? Es decir, siempre que sea posible, que ellos puedan decidir. Esto será fundamental, ¿vale? Entonces, al final yo os pregunto, ¿no? ¿Las personas con discapacidad intelectual tienen o no tienen sexualidad? ¿No? La pregunta que hacíamos al principio. Pues fijaos que sí, todo el mundo tenemos sexualidad. Y tener sexualidad, y esto sí que quiero que quede claro, tener o no tener sexualidad no implica tener conductas, ¿vale? Es decir, es que mi hijo, ¿cómo va a tener mi hijo sexualidad si mi hijo no tiene ni novia? O mi hijo no tiene ni novio, o yo no veo que mi hijo se masturbe, por ejemplo, ¿no? Esto no implica tener o no tener sexualidad. O sea, tener sexualidad implica ser un sujeto sexuado, ser hombre, ser mujer, y vuestros hijos y vuestras hijas lo son. Tengan o no tengan conductas. Esto no tiene que ver con tener más o menos coitos o tener más o menos masturbaciones, ¿no? Esto tiene que ver con ser y sentirse hombre y mujer y todo lo que tiene que ver y todo lo que rodea, ¿no? Al final, ya digo, una de las cosas más importantes, y con esto al final trabajamos el tema del abuso y contesto también algunas otras cosas que me habéis comentado que también os preocupan, ¿no? El tema de, a nivel legal, yo tampoco, es verdad que yo tampoco me sé de pe a pa la legalidad en Colombia, ¿no? Estoy más puesta, lógicamente, ahí en España, que es donde trabajo, pero es verdad que yo creo que una de las cosas fundamentales que nos tenemos que plantear como familias, con el tema, por ejemplo, de la fertilidad, ¿no? De si pueden tener o no tener hijos, tal. Fijaos, yo no tengo una respuesta para esto. Yo creo que esto es una cosa que también nos preocupa, ¿no? Yo no tengo una respuesta rotunda para esto. Yo siempre digo que dependerá del caso, dependerá de la situación, dependerá del contexto, ¿no? Habrá personas que tengan un contexto que favorezca, además, el que puedan tener o no puedan tener hijos y formar o no formar una familia. Habrá contextos que sean menos favorecedores para esto, pero al final yo creo que siempre tenemos que estudiar, siempre tenemos que ver el caso. Y yo creo que una de las cosas importantísimas que se nos plantean, y de verdad que yo creo que esto es fundamental, es que los chicos y las chicas con discapacidad intelectual puedan decidir sobre su propia vida, decidan sobre su vida sexual, decidan sobre su sexualidad y al final hagamos que sean lo más autónomos posibles, ¿no? Yo creo que esto es fundamental y yo creo que este es el objetivo al final con el que nos tenemos que quedar en esta intervención cortita, ¿no? En la que estoy con vosotros. Que ellos son responsables también, ¿no? Hay que hacerles responsables y que tomen decisiones acerca de su sexualidad y de las cosas que quieren y que no quieren, ¿no? Y a tomar decisiones al final se aprende a tomar decisiones tomando decisiones, ¿no? Esto será fundamental. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales, ya digo, en trabajando en la sexualidad de chicos y chicas con 5P menos, al final es el abordaje de que ellos sean dueños de su cuerpo, ¿no? Esto tendría también mucho que ver con el tema del abuso, que yo sí que es un tema que preocupa. Pues como he dicho anteriormente, yo creo que al final la educación sexual que hagáis con vuestros hijos y vuestras hijas, con los chicos y con las chicas con los que trabajéis, al final será lo más importante, ¿no? Esta educación sexual lo que va a hacer es que estos chicos y estas chicas sepan dónde están los límites de su cuerpo y de los demás, sepan diferenciar y sepan decir, oye, esta situación no me gusta, o a mi cuerpo está accediendo una persona que a lo mejor no debería acceder, o que si tenemos alguna situación podamos verbalizarla de alguna manera y poder acudir a alguien que tengamos de referencia para que nos pueda ayudar ante una situación así, ¿no? Y para eso
nosotros nos lo tenemos que currar y tenemos que dar esa confianza y tenemos que dar la posibilidad de hablar de estos temas. Es decir, si nunca se habla de sexualidad y nunca se trabajan estos temas y nunca se les dice, oye, mira, esto es tu cuerpo y a tu cuerpo solamente puedes acceder tú o las personas que tú quieras, o voy a acceder yo porque soy la persona que te ayuda a ducharte, si estas cosas no se trabajan, luego no podemos pedir que cuando haya alguna situación un poco extraña, nos la vengan y nos la cuenten. Porque a lo mejor no hemos generado ese espacio de confianza que tenemos que generar, ¿no? No hemos hecho ese caldo de cultivo para que luego esto pueda salir a la luz, ¿vale? O sea, que al final, ya digo que yo creo que en esto de la sexualidad es tener muy en cuenta que la sexualidad no tiene que ver únicamente con los embarazos, con los abusos y con los riesgos, que la sexualidad tiene que ver con muchísimas más cosas, entre otras muchas, con tomar decisiones y con saber que somos hombres, que somos mujeres, que estamos preparados para el placer, ¿no? Las personas, yo a veces tengo casos y me preguntan, pero las personas con discapacidad intelectual, ¿y si mi hijo o mi hija tiene pareja? Por ejemplo, ¿no? Pues fenomenal, es que también se enamoran, es que también tienen derecho a tener pareja, ya, pero es que si tienen relaciones sexuales, ¿no? El tema de los métodos anticonceptivos para personas con discapacidad intelectual, bueno, pues al final yo creo que es, ya digo, al final hay que ver la situación, hay que ver el contexto y hay que trabajar un poco porque ellos también, en la medida de lo posible, sean capaces de decidir qué quieren hacer con su vida, con su situación y con su cuerpo, ¿vale? Yo creo que esto es importante, esto es fundamental y yo creo que desde aquí os lanzo este mensaje, ¿no? ¿Qué es esto de la sexualidad? Y cómo lo estoy haciendo y qué cosas estoy trabajando, que estoy convencida de que estáis haciendo muchísimas cosas muy positivas trabajando la sexualidad de vuestros hijos y vuestras hijas. De hecho, yo siempre lo digo, ya estáis haciendo educación sexual. Seáis conscientes o no, ya estáis haciendo educación sexual, ¿no? Cuando le dais un beso, cuando os acercáis, cuando os dejáis que os den un abrazo o que nos lo den, cuando ponemos una cara o ponemos otra, ¿no? Al final todas estas cosas se educan y estamos haciendo educación sexual, ¿vale? Bueno, para mí ha sido un placer poder estar aquí, ya se me está acabando el tiempo. Yo os digo, y además os he traído y os dejaba por aquí, sí que me apetecía que vierais, bueno, pues esta guía, que yo lo que os he contado, viene muy bien reflejado en esta guía de buenas prácticas en sexualidad y enfermedades raras, y yo creo que a lo mejor la estáis viendo así un poco del revés vosotros ahí, ¿no? En la pantalla. Fijaos, publicada y desde sexualidad y discapacidad. Y bueno, creo que la tenéis en PDF. Y si no la tenéis todavía, estará en PDF para que podáis acceder a ella sin ningún problema. Aquí la tenemos en España en el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras. No sé si alguien viene para España, que estáis invitadísimos, por supuesto. Pues allí podéis acceder a ella, porque además allí la tienen de manera gratuita. Y creo que estará, si no está ya, en PDF para que, si no, yo os aviso cuando esté, para que podáis acceder a ella, porque sí que es un buen manual para familias y para profesionales, donde se trabajan de manera más detallada algunos puntos importantes a tener en cuenta dentro de la sexualidad de aquellas personas con enfermedades raras, ¿no? En este caso con 5P, y cómo trabajar la sexualidad y qué aspectos son importantes a tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que esta pequeña intervención os haya ayudado, os haya gustado y que al final nos quedemos con la idea de que los chicos y chicas con discapacidad intelectual, en este caso con 5P, que tenéis unos hijos y unas hijas maravillosos, tienen sexualidad. La sexualidad no empieza en la adolescencia, no empieza con las conductas. La sexualidad empieza desde etapas prenatales, desde que nacemos hasta que nos morimos y estamos en constante evolución, ¿no? Yo creo que esto es lo bonito de esta ciencia. Entonces, bueno, pues yo os animo a que sigamos trabajando estos temas, a que los sigamos abordando, a que es importante desde la ciencia, desde la psicología, desde la medicina, desde la enfermería, la fisioterapia y, por supuesto, desde la pedagogía y desde las familias, seguir abordando este tema, seguir hablando de sexualidad y bueno, pues nos comprometemos desde Sexualidad y Discapacidad a estar a vuestra disposición para cualquier duda, para cualquier consulta y para que, bueno, la próxima vez que hagáis otras jornadas estaremos encantados si nos queréis invitar a hablar de sexualidad y a seguir matizando un poco todos estos puntos. Muchísimas gracias, os mando un besazo desde España para Colombia. Y nada, seguimos abordando, seguimos trabajando la sexualidad de personas con enfermedades
con diversidad funcional y con enfermedades poco frecuentes. Un abrazo muy fuerte desde España y que vayan fenomenal esas jornadas. Un besazo.